¿Qué tal? Soy Chel Costa. Me han pedido que os hable un poco de reinvención profesional, concretamente de reinvención profesional en tiempos de crisis enfocado al sector fotográfico. Yo no creo no sé si la palabra de reinvención o es optimización o es aceptación del nuevo paradigma empresarial, y es de lo que os quiero hablar hoy. ¿Qué es esto del nuevo paradigma empresarial? Es algo que ya viene avisando la cosa hace tiempo, yo diría que incluso hace años. Tengo un libro publicado de hace un par de años que ya se llama Liderar en Femenino, que ya dibujaba todo lo que iba a venir en el sentido de teletrabajo, de empresas mucho más horizontales, de menos nóminas. Entonces es algo que no será una moda, sino que es algo que ha venido para quedarse, y de hecho la economía es cíclica, es como un péndulo. Sabíamos que venía una crisis, sabíamos que era una crisis distinta, porque es una crisis que engloba valores, que engloba política, que engloba muchas cosas. Evidentemente la pandemia no estaba prevista, pero que los negocios cambiarían un montón, sí. ¿De qué trata este nuevo paradigma empresarial que implica? Me he hecho algunas notas para podértelo plantear, pero es una crisis donde por eso hablamos de liderazgo femenino, ¿no? No un liderazgo que sea exclusivo de mujeres, ni mucho menos. De hecho, el subtítulo de mi libro es para hombres y mujeres. Femenino en el sentido de los atributos femeninos se realzan, lo que también llaman en recursos humanos soft skills, ¿no? La empatía. Por ejemplo, a la hora de vender hoy en día ya no es suficiente con el precio. Las marcas que están saliendo en este nuevo paradigma empresarial, y por eso las marcas personales, por ejemplo, están viviendo un boom, son marcas con las que empatizamos y admiramos. El ejemplo son los influencers, ¿no? Los sentimos muy próximos, son como amigos. Por eso el marketing de influencia, el poner una cara real, funciona mucho más que la publicidad en sí, ¿no? Entonces, el nuevo paradigma empresarial, uno de los atributos es muy emocional. Y eso lo cambia todo, ¿no? Cambia la relación que tenemos con los clientes, cambia la relación que tenemos dentro de los equipos. En los equipos el equipo gana poder, podríamos decir, porque los nuevos jefes... Yo tengo una consultora empresarial hace 15 años con un equipo de 40 personas en todo el mundo. Entonces, los jefes millennials o las jefes mujeres hemos empujado a que haya este cambio, ¿no? Y yo quiero un equipo muy empoderado, que pueda tomar decisiones y que haga a la vez que, a pesar de ser autónoma, la empresa no dependa de mí, no sea dependiente de mí, porque entonces no es una empresa saludable. Fíjate que yo soy periodista de formación, yo vengo del mundo de la radio. Cuando yo tenía oposiciones lo dejé para emprender. Cuando lo dejé tenía un negocio totalmente dependiente, yo vivía de vender notas de prensa, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta que necesitas diversificar tu negocio, ¿no? Y tener líneas de negocio distintas, con precios distintos, a las que, según el margen o según el target, dedicarás más o menos atención al cliente o más o menos marketing. Y habrá cosas que automatizarás y tal, ¿no? Pero parte del cambio del paradigma empresarial es esta parte femenina, en la que estamos luchando también por una mejora de la calidad de vida también de los autónomos, y, como te decía, donde los equipos se empoderan, y eso implica un cambio también de los líderes, que yo ya no creo en la figura del jefe, sino de los líderes, que bajamos y somos mucho más horizontales. Aquí hay un baile que es muy interesante de qué es lo que realmente tenemos que decidir los jefes y lo que no. Participé en un estudio de la Universidad de Yale en Connecticut, donde, por ejemplo, en el caso de las mujeres tendemos demasiado al consenso y a preguntar a todo el mundo, e intentar hacer así un poco mamá gallinas por cuestión de autoestima, ¿no? No todo se tiene que consensuar. Las cosas urgentes, las cosas que son muy muy caras, sí que tienes que ir a la directa, porque al final lo único que no puede delegar un jefe es la visión estratégica hacia dónde va la empresa, ¿no? Pero una vez está creada esa visión, se tiene que repartir y enamorar el equipo. Y el equipo debe empoderarse, poder tomar decisiones, y a la vez es un equipo que cada vez sabe más de negocios, por si llegamos a objetivos económicos, no, si tenemos que empatizar, saber empatizar con los clientes. Yo, por ejemplo, cuando ficho personas de ventas, no para hacer ventas, tampoco hay un departamento como tal comercial, ¿no? Pero cuando pongo a alguien atención al cliente, muchas de mis chicas, porque en este caso sí que son mujeres la mayoría, tienen formación psicológica. Son psicólogas, son coaches, son este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque empatizan con el cliente, se ponen en su piel, no intentan vender, intentan realmente ayudarle. Entonces, este cambio de paradigma empresarial pasa por esto, por
El jefe es más una figura de líder o de mentor, de acompañar en la carrera profesional, y el trabajador sube, se responsabiliza, aprende un montón de negocios y, y en esos roles también cambian las condiciones, el marco, ¿no? La nómina tiende a darse parecer, igual que desaparecen muchas profesiones y aparecen otras, y tiende a darse parecer porque el modelo de negocio actual es el Lean Startup. El Lean Startup es acción, resultado, no hay una fase de parar y pensar. La mejora es continua, es como una aplicación móvil, ¿no? Que siempre sacan nuevas versiones y las actualizas y tal, pues los negocios son así, no llega una fase en la que paras y ya lo tienes todo resuelto. De hecho, en 10 años vamos a vivir tantos cambios como en los últimos 40. Y tenemos que tener en cuenta y conocer las fases empresariales por las que pasa un negocio. Y muchas veces hablo de negocio, de empresa, y los autónomos me dicen, pero esto no va conmigo, ¿no? Es que por el hecho de ser autónomo ya tienes una empresa, lo único que la palabra empresario nos va dando, ¿no? ¿Cuáles son las fases empresariales? Cuando empiezas, eres la fase de startup, necesitas hacer marca, necesitas crear una línea de negocio muy identitaria contigo, que sea como la referencia, ¿no? Marca que lamentablemente hoy en día la gente del marketing online nos ha comido como mucho el tarro, ¿no? Y nos creemos que son redes sociales y no todo el público se capta por ahí. Yo soy mucho más partidaria de las relaciones públicas a la hora de crear marca, y con esto me refiero a charlas en sitios estratégicos donde haya nuestro target, a medios de comunicación, a marketing de afiliación, que es dar comisión a alguien a cambio de que nos recomiende, al final a tejer red, porque las conversiones son muy bajas. En España las conversiones online son del 3% como mucho. O sea, en los sectores donde más se vende, de cada 100 seguidores acaban comprando 3. Es muy bajo. Entonces, las relaciones públicas es donde puedes aportar más valor, donde estás más cerca de la gente, y el online es muy lento, teniendo en cuenta que de media necesitamos 7 contactos con una marca hasta hacerle confianza. Entonces, ahí, con demostraciones, con colaboraciones con ONGs, puedes aportar mucho más valor. También es muy importante en la fase de startup el tema números, eso es obvio, desde cualquier fase es importante. En España no sabemos gestionar los números y muchas veces no ponemos buenos precios, ¿no? Miramos la competencia, fijamos nuestro precio y creemos que la gente, si no es barato, no lo compra. Y en realidad, cuando tú te posicionas en el mercado, tienes que elegir entre ser barato o ir a marca. O vas a precio o vas a marca. Cuando una marca es potente, quiere decir que el precio simbólico es superior al precio económico, y el precio es lo de menos, ¿no? Es en el caso de los iPhones. Tú lo cambias, aun sabiendo que no es el mejor móvil del mercado. A las 6 de la tarde no tiene batería, ¿no? Es una admiración de marca. Entonces es importante conocer nuestros números, poner tarifas realistas, teniendo en cuenta que en España el mínimo que deberíamos cobrar la hora es 45 o 60 euros, teniendo en cuenta nuestros costes de nuestro sueldo, el material que necesitamos, el gestor, la cuota de autónomos, muchas veces seguros, todas las horas que dedicamos, todas, porque esto es como una nómina, tenemos que cobrar todas las horas, las de marketing, de desplazamientos, de reuniones, de atención al cliente, y a partir de aquí es interesante paquetizar. Este indicador del precio hora que sea un indicador interno, porque la gente en la calle no lo entiende, y a partir de aquí paquetizar, ¿no? No te vendo tantas horas de shooting, sino que te vendo esto, junto a esto, un seguimiento por WhatsApp, haremos tal, haremos cual. Me gusta, por ejemplo, el caso de unos clientes nuestros que se dedican, son fotógrafos de bodas, y lo que hacen es reuniones previas y formularios previos para conocer la historia de la familia y emocionalmente quién es más importante para los novios, y así ese día esas personas tratarla de manera distinta. Entonces, es distinto. Van a marca, ¿no? Hay un valor diferencial, hay un relato ahí que le hace muy distinto, y sobre todo, fíjate que están... Hoy en día no vendemos productos o servicios, ¿no? Yo ya no me defino como periodista, o lo que compramos son soluciones a problemas. Y más que nunca, por eso es una era tan femenina, ¿no? En este sentido. Entonces, estas personas han sabido empatizar con la necesidad. Hay una herramienta muy interesante, se llama Google Trends, es gratuita y te permite ver lo que busca la gente en Internet. Y contratar fotógrafo o precios fotógrafo ya te dan pistas que necesitamos construir un valor diferencial, necesitamos construir una marca, y sobre todo que cara a los ojos de la gente en la calle, cuando tienes un problema, mezclas todo. Si yo tengo ansiedad en mi cabeza, me aparece un psicólogo, un psiquiatra, alguien que hace yoga, reiki, flores de Bach,
todo ahí mezclado. Cuando necesito fotos, pienso en un fotógrafo, pero pienso en mi cuñado, pienso, ¿no? Lo típico. Pienso en un instagramer que hace fotos resultonas. Entonces, el criterio de buenas fotos muchas veces ya no es suficiente porque la gente no sabe valorar eso. La gente está comprando una solución a un problema y a veces nos piden una cosa, pero inconscientemente nos están pidiendo otra. Tú no pides unas fotos. Lo veo, nosotros en el equipo tenemos fotógrafos, trabajamos mucho en la marca personal. Veo muchas veces que la persona que nos está contratando los shootings, en realidad nos está contratando quiero verme guapa. O estratégicamente quiero llegar a un público que en las fotos actuales no puedo conseguir. Necesito aparentar como un poco más, ¿no? Quiero ser más buena que la competencia. Hay algo ahí que no te están diciendo. Entonces es muy importante alinear nuestro mensaje, nuestra oferta con esta parte emocional de las personas y entender que ya no vendemos fotos. La foto en sí, yo no compro una crema, que compro el resultado de la crema. ¿Cómo cambiará mi vida? Quiero volverme a ver tan guapa como el día que me casé, lo que sea, ¿no? Pues en esta fase de startup es súper importante esto. La fase de escalada es cuando nos podemos permitir introducir nuevas líneas de negocio, ¿no? Y están de moda las formaciones grupales, los infoproductos. Si lo introducimos en una fase que no nos pertoca, no tendremos la visibilidad y la comunidad suficiente y la vamos a liar parda. En la fase de escalada también es cuando necesitamos revisar todo bien. Es esa fase que estás al 80% de la capacidad, coño, que voy a morir, ¿no? Revisar bien, ¿qué hago? Delego, automatizo, siempre con los números encima de la mesa, sabiendo qué costes tengo, cuánto beneficio quiero generar, me da para fichar a alguien, qué objetivos económicos necesito conseguir cada mes. Y la última fase, yo considero que es la última, ¿no? Es la fase de scaler. Los americanos dicen que hay una fase donde te tocas los huevos, no lo sé. No, yo en 15 años no he llegado ahí, me he retirado y me he retirado varios meses sin trabajar, pero no es esa fase de la empresa va sola. Sí, la empresa va sola, evidentemente, pero yo tengo que seguir creando una visión innovadora. Por eso considero que sigo en la fase de scaler. ¿Por qué resalto lo de los 15 años? Porque la mayoría de las empresas no llega a los 10 años. En España el 90% no llega a los 10 años, el 50% muere al primer año. Los 10 años son como el recorrido completo de una empresa, ¿no? De haber recorrido todas las fases. Por eso yo tengo la sensación que hace años que estamos en la fase de scaler, que es la fase en la que tengo el equipo, tengo el dinero, tengo el estilo de vida, tengo la comunidad, pero ¿cuál es mi reto? Siempre hay retos y siempre hay miedos. En este caso el reto es saturar. Cuando me ofrecen demasiadas entrevistas en medios de comunicación, en congresos, cosas de este tipo, o salgo demasiado seguido en redes sociales, tengo miedo de saturar y de evaluar la marca. Es lo que pasó, por ejemplo, con Starbucks, que era un producto premium, pero al haber tenido tanto boom y tener uno en cada esquina, se devaluó la percepción de la marca, ¿no? Así que estas son las 3 fases empresariales que recorremos las empresas de hoy en día. Te comentaba que estamos viviendo este cambio de paradigma empresarial, donde lo emocional es importante, donde necesitamos saber dónde estamos, donde cambian las relaciones dentro de los equipos y donde cambian las relaciones con los clientes. En el sentido de que necesitamos escucharles mucho más. Ya has visto todo lo emocional que te planteaba, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en el mundo del turismo, cosa que es un sector súper cuadriculado, ¿no? Como el mundo de la inmobiliaria, pues se dan cuenta de que no lo saben todo, que ha cambiado un montón, que de golpe ya lo importante, tú eliges, por ejemplo, un destino turístico por las fotos que vas a poder hacer y subir en Instagram. Por lo que vas a sentir en ese sitio. El 85% de las decisiones de compra son emocionales. Entonces, en el mundo del turismo se dan cuenta de que llegan nuevos formatos, que hay en Airbnb hay los hosts y que te hacen sentir como en casa, que vivimos experiencias, que hay un público al que le importa mucho la compra ética, ¿no? Elegir un destino u otro por razones éticas. Y lo que está haciendo el mundo turístico dice, con total humildad, y es lo que deberíamos hacer las empresas, todos, ¿no? No sé cómo hacerlo. Entonces hay grandes marcas como Accor o Meliá que están haciendo focus group junto a clientes y emprendedores. Un focus group son encuentros, también lo podríamos hacer con entrevistas o con encuestas, pero encuentros con clientes y con emprendedores, preguntando qué es lo que estáis viviendo, qué es lo que necesitáis. Entonces yo lo que planteo a mis clientes siempre es siéntate con tu cliente ideal. El cliente ideal es aquel que paga, que repite, que no rechista, que gasta poco de atención al cliente, que te recomienda y que hay feeling, ¿no?
y que, joder, es que hay un rollito. Entonces, siéntate con tu cliente ideal y conócelo, qué blogs lee, tú vas a estar ahí haciendo entrevistas, guest posts, que es firma invitada, sorteos, lo que sea. ¿Qué medios de comunicación consume? Lo mismo. ¿Qué influencers o líderes de opinión o qué otros profesionales tiene contratados? Porque podéis hacer colaboraciones, puede haber una comisión de por medio, pero necesitamos conocer su rutina diaria, porque la sociedad hoy en día se divide mucho entre quien tiene tiempo y quien tiene dinero. A quien tiene tiempo le damos con estrategias tipo publicidad pagada o a posicionamiento en buscadores como Google, que son palabras claves, no van buscando y van comparando. Personas, como la gente en mi equipo, que vamos de culo, así no nos vas a llegar nunca. La mayoría de nosotros 40 no tenemos ni redes sociales a nivel particular, las tenemos para el negocio, ¿no? Pero nosotros no consumimos, somos de los que llegamos a casa y algunos de nosotros no teníamos wifi hasta que apareció Netflix, ¿no? Yo en mi casa no tengo ni mesa y eso lo compartimos con todo el equipo y con gente a nuestro nivel empresarial. Si tú quieres llegar a personas como nosotras vía internet no vas a llegar nunca. Con lo cual necesitamos saber el estilo de vida de nuestro cliente para hacerlo de una manera u otra. Si quieres llegar a mí, puedes llegar por mi colegio profesional, por ejemplo, o en eventos de networking, en congresos, en ferias, o dando comisión a mi economista que la tengo aquí al lado reunida, ¿no? Pero esto, necesitamos cambiar las relaciones con los clientes y ser mucho más de igual a igual. Más cambios, entiendo que no tenéis mucha estructura empresarial, la mayoría de vosotros, pero bueno, para que os suene la palabra, con los trabajadores, lo que hay hoy en día, con la desaparición de las nóminas, son intraemprendedores. Eso quiere decir que podemos haber varios emprendedores trabajando juntos bajo una marca, nada que ver con autónomos dependientes ni nada ilegal, ¿no? Por ejemplo, en mi equipo hay una mezcla de nóminas y autónomos, siempre pueden elegir. No sé si conocéis un libro que se llama Working Happy, fue mi primer libro y hablamos de todo esto, ¿no? Como nosotros somos un equipo feliz, que la gente puede decidir cómo trabaja, todos desde casa, desde siempre, cada uno se marca su sueldo, su horario y todo, ¿no? Esto es un intraemprendedor, el que tiene este poder de decisión. ¿Qué gano con esto? Mucha más flexibilidad empresarial. La mayoría de veces cuando son autónomos pueden ganar mucho más que con la nómina por las retenciones, pero también porque el autónomo, el trabajador de hoy en día tiene que cumplir varias facetas. Son 4. Evidentemente tienes que ser muy buen fotógrafo, pero tienes que saber vender. Tienes que saber de marketing, tienes que saber empatizar con las personas y meterle morro y poner en valor lo que tú estás haciendo y sobre todo hacerles ver cómo cambiará su vida con estas fotos. No te vendo unas fotos, te vendo la solución a esto. Tenemos que ser gerentes en el sentido de saber un poco cómo van los números. Yo de números no sé, yo estudié latín, letras puras, pero sé cuáles son mis objetivos o sé cuáles son mis costes, ¿no? Hay un mínimo que tengo que saber. Y está la parte de visionario. El mercado cambia. Recuerdo hace años en el sector de la fotografía que hubo ese boom de fotografía vintage. Había marcas que se sumaron al carro y después caducaron. Entonces tú tienes que ser vivo y siempre estar un paso por delante de tu cliente y leer tendencias. Con lo cual eso implica que cuando tienes precios realistas tú puedes tener en la agenda blindado tiempo para innovar en mi empresa o para formarme o para estudiar qué es lo que va a venir. Igual que deberíamos tener agendas realistas, tú de las 8 horas que trabajas no vas a estar 8 horas atendiendo clientes. Si es un 10% que atiendes clientes del tiempo ya es mucho, porque tú eres empresario ahora, no eres un trabajador que hace fotos y eso es un cambio de chip muy grande y tú necesitas tiempo para pensar y para analizar hacia dónde van las cosas. Si jugamos a sumarnos a tendencia podemos pasar de moda. A una nutricionista que se suma al rollo de los batidos verdes, ¡ojo! Eso va a pasar de moda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hubo un tiempo que estábamos posicionados como expertos en marketing online y nos fuimos por patas de ahí, porque eso nos beneficiaba con lo que iba a llegar, ¿no? Sabíamos que iba a llegar un boom, que todo el mundo, si veu encore, como decimos en catalán. Total, eso iba con lo de intraemprendedores, no quiero alargarme mucho más ahí. Como has visto, he hablado de diversificación. Las empresas hoy en día están muy diversificadas en líneas de negocio distintas que construyen un embudo de ventas de más barato a más caro, de menos atención al cliente, marketing a más. Necesitamos este escalado para ir haciendo confianza y también para buscar el ciclo de vida del cliente cuanto más alargado mejor y con recurrencia, con venta cruzada entre líneas de negocio. Antes no era así, antes no era necesario, antes no teníamos que vender. Eras carpintero, abrías todo iba bien, eras fotógrafo, abrías...
no había la saturación que hay en el mercado o económicamente no teníamos que dominar tanto porque Hacienda no es la que es. Entonces, hoy en día tiene que estar todo muy pensado, el mercado es muy crítico y sabe mucho, está muy informado, por eso la diversificación en líneas de negocio, pero también diversificación en tipos de marketing, online, offline, lo que te comentaba antes, que muchas veces el cliente premium lo captas presencialmente, a funcionamiento de la empresa online y offline, que puedas tener esta flexibilidad. Si no, te encierran en casa, lockdown, el confinamiento y la lías parda. Por eso es importante diversificar, tener ingresos pasivos, pueden ser comisiones, pueden ser infoproductos, pero no jugarlo todo a una carta. Hoy en día ya no nos lo podemos permitir. Hoy en día tenemos que saber mucho de empresa. No es tan fácil como en años anteriores. Diversificar, por ejemplo, también en el tiempo que dedicamos a vender y aportar valor. Marketing y ventas son fases distintas. Tenemos que jugar con la ley de Pareto del 80-20. Solo del 100% del tiempo que comunicamos, solo el 20% del tiempo podemos vender. Más ideas que quería compartiros. Ya ves que el tema de estrategia empresarial es básico, visión a corto, medio y largo plazo. Ahora en momentos de crisis tenemos que trabajar trimestre o cuatrimestre a cuatrimestre, pero sin perder la visión. O sea, pasos pequeños pero sin perder la visión a medio o largo plazo. Y más que nunca, los números claros. Perdonad que insista en esto, pero es que es uno de los errores habituales con mis clientes, no dominar el tema números, amortizaciones en vuestro caso que tenéis equipos. Nos pensamos que un gestor lo hace, no. Un gestor no lee números, no te dice qué línea de negocio te da más margen, te sale más a cuenta y, por ejemplo, cuál es la que tienes que potenciar en redes. Porque si solo hemos dicho que tienes el 20% del tiempo a vender, no te vas a dedicar a promocionar un ebook, te vas a dedicar a promocionar lo más caro y la gente cuando venga a tu web, que ya estará ordenada de tal modo, irá a lo que pueda hacer en ese momento, ¿no? Pero necesitamos a alguien que nos diga eso, qué líneas de negocio nos salen más a cuenta o qué tipo de target de público nos sale más a cuenta que otro que gasta mucho de atención al cliente. Por ejemplo, a mí una estrategia en YouTube no me sale a cuenta. La gente de YouTube que me viene, la mayoría es latinoamericana y me gasta muchísimo de atención al cliente y no me compensa y acaban consumiendo producto de ticket bajo. Importante descubrir nuestras fortalezas, cosa que nos va a ayudar a encontrar un mayor valor diferencial, ¿no? Y hacer las cosas distintas. Yo siempre digo que los problemas de hoy son el dinero del mañana. Busca nuevas maneras, reinventa, pasa por la Thermomix. Ya te digo, yo vendía notas de prensa y vi que no funcionaba. Después vendía planes de comunicación, que es lo que había estudiado en la facultad. Vi que nadie estaba dispuesto a pagar un plan, 1.500, 3.000 euros, que es lo que me habían dicho que valía. Entonces lo reinventé mirando el mundo de la psicología y me puse a vender consultorías en comunicación, en marketing, y a día de hoy tengo 5.000 clientes en todo el mundo. No existía este formato en el mundo latino en ese momento, ¿no? Entonces, inventa, más que nunca. Y es buen momento para inventar, porque la crisis hace que todos estamos más abiertos a la innovación. Sé que da pereza, sé que os sentís artistas y creo en la cultura. He dado muchas clases de fotografía en Grisart, en ERA, y sé que os toca las pelotas. Es como, joder, pero es arte, el arte no se tiene que comercializar, la cultura tiene que existir, tiene una función, es un servicio público. Estamos en el país que estamos. No puedo decir más. A veces podemos ser activistas de lo nuestro, pero tenemos el mercado que tenemos. A mí también me toca mucho las pelotas lo mal que se emprende en este país, pero hay cosas que entre enfadarme y ir haciendo hay que encontrar el punto medio, ¿no? y poder vivir y comer todos. Más ideas. Conectar con una primera necesidad, lo que os comentaba antes. Si todo se ve pijada, la gente prescinde en un momento de crisis, recorta. Te puede vender un pintalabios o te puede vender el pintalabios que hará que ahora encuentres empleo porque te va a empoderar. Es muy distinto el mensaje. Conocer vuestros números porque ahora cambian los formatos y para el presencial tendremos más costes de material y tiempo a nivel de protección, ¿no? Por ejemplo. Ser flexibles. Los próximos 10 años es flexibilidad. Quien se ponga de culo, hay una clase social que los teóricos ya prevén, los sociólogos, llamada useless. Gente sin utilidad, gente que no se va a adaptar. No por cuestiones ni de edad ni de formación, sino por que dirá que no, que esto no va conmigo, que el COVID ya pasará. Protocolos.
a sistematizar la empresa, tener una estructura cuando pasa a B, a C, ordenar las cosas, automatizar todo lo que podáis, por ejemplo, la reserva de horas o los recordatorios con los clientes o la emisión de facturas, y eso implica profesionalización, por ejemplo, un CRM, un programa de gestión de clientes que os pueda permitir filtrar, personalizar la comunicación según el segmento del cliente, ¿sí? Y hacerlo todo un poco más vivencial, aunque sea automatizado. No quiero alargarme mucho más porque creo que bastante. Cualquier cosa, estamos aquí. Te diría más. Cualquier cosa, pídenos hora. Tenemos 15 minutos de consultoría gratuita. Nos la puedes pedir a hola@chelcosta.com, a consultoría gratuita con mi equipo. Y así te ha hecho la alarma que dice que ya estoy en el tiempo. Eso, te invitamos a consultoría para lo que te podamos ayudar. No es importante solo el retorno económico, para nosotros hay un retorno emocional, hay un estar aquí al lado de nuestra gente en un momento como este. Esto también es muy del nuevo paradigma empresarial. Espero que te haya podido inspirar, que te haya hecho algún clic. Si en los latinoamericanos dicen lo que te choca, te checa. Si ha habido alguna idea o alguna cosa que no te ha gustado, quizás es que hay algo ahí. Simplemente ser inspiración. Testéalo. Yo no tengo verdades absolutas, pero ojalá te haya podido inspirar. Gracias.